Nuevamente, muy buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a este segundo día de nuestro evento del sector empresarial y productivo de Colombia en la COP16. Esperamos que se unan a nuestra conversación digital usando el hashtag o numeral biodiversidad y empresa COP16 en las diferentes redes sociales. Además, les contamos que la red Wi-Fi en el auditorio es Sector Empresarial COP16 y la clave en mayúscula sostenida Andy-al medio CGN-al medio 2024. Asimismo, les recordamos que en la parte posterior del auditorio pueden reclamar el dispositivo de traducción simultánea en caso de necesitarlo y pues por supuesto este estará disponible durante toda la jornada. Para iniciar, invitamos al escenario a Bambi Semrock, vicepresidente senior del Centro de Tierras y Aguas Sostenibles de Conservación Internacional. Bienvenida, doctora Semrock. El escenario es todo suyo. Thank you very much. It's a pleasure to be here this morning, and thank you everybody for joining. I know it's early, and hopefully you all had some coffee to get you started this morning. So I was asked to talk about integrating biodiversity into value chains. Oh, and if you need translation, there are translation at the door. The big news, no surprise to anybody, is that biodiversity is already en los árboles que utilizamos para la fibra, para las frutas, para las resinas. Aquí hay una foto de un árbol en Papúa, en Indonesia, que se utiliza para extraerle resinas. También están los animales que pastoreamos para comida, cuero, fibra, lana. Y está en el agua dulce, en los sistemas de irrigación que utilizamos para diferentes productos, incluyendo la pesca. Esto es en Camboya, es una granja de peces. Esperemos que ya no se vea así en la cadena de valor, ya no queremos especies en peligro de extinción que estén dentro de la cadena de valor. Entonces, ese sí no, ese sí dejémoslo a un ladito, por favor. Desafortunadamente, esta biodiversidad está decreciendo en los diferentes paisajes, tanto marinos como terrestres. Un estudio muestra que el 38% de la tierra o de la tierra cultivada en el mundo se ha convertido en esto, en tierra de cultivo y de pastoreo. Y usualmente tenemos esto, mucha tierra que se le hace la transición del bosque que se ve en la parte izquierda bien bonito a la parte de agricultura. Entonces, a veces tenemos inclusive un arbolito solito en la mitad del campo que ahí no está haciendo nada, pero la diversidad está ahí solito a merced de lo que le pase. Esto sucede anualmente y algunos estudios muestran que 6.6 millones de hectáreas de bosque se pierden o se perdieron en el 2022. A veces son hasta 10 millones de hectáreas por año y fluctúa. Infortunadamente, la mayoría de esta degradación y esta pérdida sucede en los trópicos. 96% ocurre en los trópicos. Y como todos sabemos, la gran mayoría de especies de la Tierra que estamos tratando de conservar se basan en el clima de los trópicos. Entonces son los lugares donde debemos lidiar con esta situación. Y esta es una foto de la palma de aceite en Sumatra del Norte, y pueden ver la carretera en la mitad y tienen el bosque y el aceite de palma, monocultivo de aceite de palma en la derecha. Entonces, estos grandes terrenos están siendo convertidos. Esto es norte de Sumatra, de un productor de café que se adentra en el bosque limpiándolo y tratando de subsistir de la tierra. Y son más o menos, o muchas veces no se reconoce dentro de la cadena de valor, no es algo que se pueda sacar despacio, no puede ser algo que le digan los expertos que están haciendo, sobre todo si se dejan algunos árboles de sombra y se cultiva bajo ellos, entonces ahí de pronto no se nota tanto. Sabemos que está ocurriendo e infortunadamente va a ocurrir más y más en el futuro. Se espera que empeore antes que mejorar.
Un estudio del Instituto de Recursos dice que la expansión de la agricultura basada en la demanda de comida y fibra va a estar o va a impactar 600 millones de hectáreas para el 2050. Y eso es el tamaño de 2 países, de 2 veces la India, de aquí al 2050. Entonces, dicho todo esto, todo este paisaje sombrío, lo bueno es que sabemos qué hacer. Hay compañías que ya están actuando y hay organizaciones de conservación que están trabajando para preservar estos lugares. Entonces, el mismo estudio que mostró este futuro sombrío de las 600 millones de hectáreas también mostró que sabemos qué hacer, sabemos que debemos cambiar la dieta, el consumo, los patrones de consumo para lidiar con 300 millones de hectáreas, pero los otros 300 millones tienen que venir de la producción sostenible en las tierras ya existentes. Y tenemos un set de herramientas para hacerlo. Sabemos cómo hacerlo y lo estamos haciendo alrededor del mundo. Sabemos que tenemos que trabajar en los paisajes, tanto terrestres como marinos, para trabajar la conservación y restauración y trabajar con las comunidades y los productores que se ganan la vida de estos sistemas de agricultura. También debemos restaurar áreas clave que han sido degradadas dentro de estos paisajes y para hacerlo debemos colaborar a un nivel que de pronto nunca lo hemos hecho antes y debemos alinear los mercados, las políticas y la parte financiera para que esto funcione para los productores. Hablé mucho esta semana sobre los incentivos y por qué son tan importantes. Sabemos que es un reto cambiar los comportamientos. De hecho, para mí lo es. Entonces, le estamos pidiendo a los cultivadores que cambien sus comportamientos, que hagan algo diferente a lo que estaban haciendo ayer y durante muchos años. Y para hacer esto, para este cambio, necesitamos incentivos financieros y las reglas deben ser claras. Ahí es donde trabajamos con la política. Y los mercados también deben poder apoyar y premiar estos buenos comportamientos. Y también necesitamos el sistema financiero que también apoyen compañías y organizaciones que están haciendo este tipo de trabajo de restauración. Y para saber si está funcionando o no, necesitamos la ciencia para evaluar lo que está sucediendo. Ayer lo pasamos, pasamos el día con el equipo de conservación de Colombia y vimos los recursos que tienen ellos, los recursos científicos que tienen biodiversidad, diversidad de mamíferos. Entonces, toda esa información, sobre todo en Colombia, es muy rica, tienen un ambiente muy rico, sabemos cuáles son las especies que se necesitan para conservarlas, pero debemos colocar esa información en acción. We're doing it already. Y lo estamos haciendo. De hecho, les vamos a dar unas áreas donde estamos trabajando. Llevamos 25 años de alianza con Starbucks, trabajando en los campos de café alrededor del mundo, porque la producción de café está en áreas de producción, en muchas áreas de producción alrededor del mundo. Y es una oportunidad de sostenibilidad porque el café puede expandir el área de conservación, el que tiene sombra, y también darles una forma de vida a los cultivadores. Entonces, desde el 98 trabajamos con ellos. Tenemos un proyecto en Chiapas, México, donde trabajamos con los productores de café para trabajar con prácticas medioambientales y tenemos un café excelente y estamos muy orgullosos de este café. Es una buena historia de conservación, una historia social. Y nos involucramos en diferentes canales de valor. Nos aproximamos a Starbucks y ellos dijeron, nos encanta la historia. El café no está tan bueno todavía, pero se puede mejorar. Entonces, estaban dispuestos a trabajar con nosotros para mejorar la calidad de ese café a través del tiempo. De hecho, compraron el café y lo colocaron como un café directamente de México. Y creo que también lo hacen en Colombia, Costa Rica y Panamá. Y tenemos estas buenas prácticas de producción de café que vinieron de este trabajo con Starbucks. Entonces tenemos todos estos proyectos, pero ¿cómo apalancamos el poder de compra de Starbucks y que sea una forma en que ellos obtengan su café alrededor del mundo? Entonces lanzamos un programa de proveedores preferidos y hoy en día ese programa es 99%
de la compra de café de Starbucks. Y es 4% del café a nivel mundial. Entonces, esa es la forma como se puede apalancar su poder de compra para hacer el bien. Entonces, logramos este hito en 2015. Fue un largo viaje desde el 98, de lo que sabemos del café, de la cadena de valor, la transición que se hizo y demás. Y hoy en día, dentro de esa cadena de valor, hay más o menos 1 millón de hectáreas de café en este programa y 2 millones de hectáreas que se manejan por los cultivadores en este programa. No paramos ahí, también nos asociamos porque sabemos que para hacerlo sostenible debíamos poder dar especies resilientes para los productores. Entonces nos unimos con un programa de deforestación para que pudieran trabajar con especies resistentes a las plagas y demás y pudieran renovar sus cultivos. También trabajamos con Starbucks en Helia, aquí en Colombia, que es un enfoque de producción de café que tenemos en Colombia con ellos. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando con el gobierno y otros grupos de interés, otras organizaciones, para alinearnos en la visión común que tenemos para este paisaje y traerles recursos para que puedan cumplir con los objetivos del gobierno, no solamente la parte del mercado, sino mercado y política juntándose para la conservación de estos paisajes. Todo esto se hace a través de la restauración. Podemos colocar más árboles en las fincas y no reducir la producción, es decir, producción de café en la sombra. Y también podemos colocar árboles alrededor, podemos reparar zonas y los granjeros pueden escoger cuáles les sirven, qué tipo de árboles se ayudan. La mayoría están utilizando cercas vivas alrededor de sus cultivos de café. Entonces, cuando se hace plantación de árboles, obviamente hay que tener los viveros, la distribución y demás para las plántulas. Y ellos son los que tienen que manejar estos cultivos. No hemos parado aquí, también expandimos este trabajo en 3 departamentos adicionales en Colombia, a través del corredor de los Andes y del Amazonas. Tenemos producción de azaí, de coco y de café para tener este corredor en este paisaje. Y esos son los miembros que tenemos. Tenemos CI, Walmart, IDH, CAM y el gobierno, pero se necesita de la comunidad, de la colaboración a escala local. Y lo que es interesante aquí es que están trabajando con estas organizaciones locales para monitorear la biodiversidad en estos paisajes. Entonces, muchos de estos socios están haciendo el monitoreo. Make this video work. Ojalá que el video corra. Vamos a ver. Este es un video que se tomó en el paisaje cafetero. We're getting coffee from. Entonces, es muy importante para la conservación. Este es un jaguar que está caminando entre las fincas cafeteras. Entonces, por eso es tan importante la conservación de este corredor que les hablé. Hay muchas especies que no podrían sobrevivir si no se protege esta área. Entonces, tenemos estos ejemplos. Este es uno de muchos. Tenemos también en Sumatra con aceite de palma, en Ecuador con palma también, en Brasil con soya y con ganado. Tenemos diferentes enfoques, pero se tienen que expandir. Necesitamos compañías que lo apoyen, que apoyen estas iniciativas. Entonces, cuando pensamos en su estrategia de biodiversidad en su compañía y la estrategia de suministros y demás, todas deben juntarse. Y alguien que ha estado trabajando en esto hace más de 20 años, comenzamos con la parte de suministro sostenible, en pensar cómo mitigar los impactos en las personas y el ambiente. Y mucho el enfoque es no deforestación y no conversión, pero es sacar las cosas malas de su cadena, pero eso no lo arregla. Es decir, no va a comprarlo de aquí, sino que lo va a comprar de acá. Pero para lidiar con la situación que tenemos
debemos prevenir la pérdida de los bosques en estos paisajes. Y hay mucho trabajo que se está haciendo y muchas estrategias que se están manejando que son muy buenas y necesitamos que vayan más allá hasta la estrategia de la naturaleza y a otros compromisos con las compañías. En 2020, con la pandemia y todo, Walmart vino y dijo, debemos cumplir con nuestras metas de la parte sostenible. ¿Qué hacemos? Entonces yo les dije, hagámoslo con el objetivo de la naturaleza. Entonces trabajamos con Walmart para mirar diferentes commodities o productos de los que ellos dependían y que iban a ser dependientes para el futuro. Entonces la pregunta era, ¿cuánto se necesita para producir esos commodities anualmente? Y llegamos a este nivel de compromiso. Qué pena que esté en números de Estados Unidos, pero 50 millones de acres de tierra para restaurar, conservar de manera más sostenible para el 2030 y 1 millón de millas cuadradas en el océano, que son 2.2 millones de kilómetros más o menos. Y nuestro enfoque fue mirarlo desde cuáles son los commodities que ellos están utilizando en su negocio. Se calculó cuánto océano y cuánta tierra se necesitaba para producir esa cantidad. Cuando hablamos de atún es difícil decir cuánto océano se necesita para producir un atún o una tonelada, pero fuimos creativos y calculamos esto. Una vez teníamos estos cálculos de lo que se necesitaba y también de dónde venían. Hicimos el mapeo de las áreas de producción y lo trasladamos con las capas de conservación para entender dónde podemos priorizar la intervención basado en los valores de conservación. Y eso nos permitió mirar cuál era la jurisdicción de Walmart y cómo se podía trabajar. Entonces, hoy en día hemos analizado unos 50 commodities, unos 50 productos en el sector de la moda, en el sector de la comida y demás. Y vemos que esto está despegando y hay otras ONGs y otros socios que se están uniendo. Y se ha establecido una guía de cómo se podía hacer de manera sistemática en los diferentes sectores. Y lo estamos haciendo en un momento, o lo estamos haciendo cuando no existía. Entonces, nuestras lecciones aprendidas las aplicamos en esta iniciativa. When we were thinking about, okay, how do you take the Cuando hablamos de cómo se maneja esta información y se convierte en intervención, hay que mirar que hayan beneficios para la naturaleza y las personas y que estamos lidiando con los impactos clave y que lo estamos diseñando de manera local con los grupos de interés locales. Lo otro en lo que siempre pensamos es cómo miramos la cadena de suministro y todo el mundo quiere primero que todo invertir en su cadena de suministro y debemos hacerlo, pero también sabemos que son dinámicas que cambian a través del tiempo, entonces necesitamos pensar en hacia dónde va esta cadena de suministro en el futuro y también qué podemos hacer allá. Sabemos que estos commodities se mueven a nuevas áreas o tienen potencial de amenazar otros ecosistemas que pueden estar en peligro. Entonces queremos mirar a esto hacia futuro de cómo podemos colaborar e invertir en conservación y enviarle un mensaje a estos gobiernos de que no quieren que les llegue el aceite de palma o la soya o el ganado a estas áreas que ellos tienen. Y no queremos que se queden congeladas, es decir, no podemos encontrar proyectos listos en esas tres categorías. Entonces hay una cuarta categoría, entonces hagamos un buen trabajo para conservar algunas de estas áreas que quedan todavía que necesitan biodiversidad. Entonces lo que hemos hecho es publicar un estudio en la página web dándoles una guía para navegar en las diferentes iniciativas que tenemos en este espacio. Hay muchos acrónimos aquí, pero a veces es complicado navegarlo. Pero una de las cosas que mirábamos era, si tenemos más compañías que hagan esto, ¿cuál sería el impacto? ¿Cuál sería el impacto potencial? Y este fue un análisis muy básico. Miramos el top 70 de las empresas de cultivos y agricultura y ganadería.
Y dijimos, si podemos hacer que todos se comprometan con la naturaleza, eso puede impactar más o menos unas 80 millones de hectáreas alrededor del mundo y dar un rédito de 20 billones. Finance and Y sé que en la COP se habla mucho de finanzas y cómo cerramos este gap o esta brecha de 600 millones que se necesita para cerrar la brecha de la biodiversidad. Y debemos ser más rápidos si queremos llegar a lidiar con este programa. Y para terminar, les puedo hablar un poco de las lecciones aprendidas de este trabajo que hemos hecho. Hemos aprendido mucho de la prueba y el error. Primero que todo, green o verde quiere decir hágale. Si queremos llegar a esto, no tenemos tiempo de esperar, toca hacerlo ya. Tenemos metas para el 2030, estamos en el 2024, casi 2025, tenemos 5 años para hacerlo. Y estar al día con lo que se prometió para el 2030, no solamente la parte climática, sino de biodiversidad. Entonces necesitamos tomar acción ya. Entonces, otra es, no tengan miedo a lo desconocido. Otra vez dice, si supiésemos esto, si supiésemos lo otro, si supiéramos aquello, podemos hacer. Muchas veces tomamos muchas decisiones basadas en información precaria y debemos ser más cómodos con estos riesgos y explorar estas áreas desconocidas, ser creativos, crear nuevas cosas para guiar el futuro. Obviamente debemos monitorear el progreso, no solamente decir algo, sino aprender, y nuestra habilidad de aprender como especie, como seres humanos, es lo que nos hace especiales. Aprendemos nuestros errores de lo que estamos haciendo y podemos escalarlo, pero también podemos corregir el curso y por eso el monitoreo es tan importante. Y lo último es que tenemos que asociarnos. Debemos crear asociaciones fuertes y con confianza para liderar este camino hacia el futuro. Thank you very much.